No les voy a mentir, cuando vi lo que está haciendo Gabriel Milito en esta pretemporada hubo algo que inmediatamente me llamó la atención. Porque sí, todos estamos pendientes de los refuerzos, de las posibles salidas, de quién puede llegar y quién puede irse, pero mientras gran parte de la afición está viendo el presente, parece que Milito está mirando mucho más lejos. Y eso, siendo sinceros, puede terminar siendo una de las decisiones más importantes para el futuro de Chivas. Pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. Si amas a Chivas de verdad, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí hablamos del rebaño como se habla entre aficionados, con pasión, con orgullo y sin vender humo. Y ojo porque lo que está pasando con la portería rojiblanca podría cambiar mucho más rápido de lo que algunos imaginan. A ver, seamos honestos. Cuando hablamos del arco de Chivas normalmente pensamos en Tala Rangel. Es lógico. Lo vimos crecer. Lo vimos aguantar críticas, lo vimos responder en momentos complicados y ahora incluso ya se ganó un lugar importante con la selección mexicana. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras muchos ven a Tala como el presente, Gabriel Milito parece estar construyendo el siguiente capítulo de la portería rojiblanca. Y eso dice muchísimo. Porque llevar jóvenes a una pretemporada no es solamente completar espacios. No es llevar muchachos para que carguen balones o para que se tomen la foto. No. Cuando un entrenador observa de cerca a ciertos futbolistas durante semanas completas es porque quiere descubrir quién está listo para dar el siguiente paso. Y aquí quiero detenerme un segundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la cantera de Chivas es una de las mejores de México? Muchísimas. Pero una cosa es decirlo y otra es demostrarlo. Por eso me gusta lo que está pasando. Porque mientras otros equipos salen a buscar soluciones por todos lados, Chivas sigue apostando por algo que forma parte de su identidad. Esto es Chivas. Esto es confiar en los jóvenes mexicanos. Esto es construir talento propio. Y entre esos nombres aparece Sebastián Liceaga. Muchos aficionados ya lo conocen por lo que hizo con Tapatío. Otros apenas están escuchando hablar de él. Pero lo cierto es que el club le tiene confianza. Mucha confianza. Y cuando uno analiza la situación, entiende por qué. Imaginen por un momento que durante una liguilla sucede una lesión inesperada. Imaginen que el suplente no puede jugar. Imaginen que de repente un joven debe entrar al escenario más complicado del torneo. Pues precisamente ahí fue donde Liceaga comenzó a llamar la atención. Y eso no ocurre por casualidad. Porque los entrenadores podrán equivocarse en muchas cosas, pero rara vez regalan confianza a un portero. Esa posición es diferente. Un delantero puede fallar una ocasión. Un defensa puede corregir un error. Pero un arquero vive bajo otra presión. Por eso cuando un técnico apuesta por un joven guardameta es porque ve algo especial. Pero aquí no termina la historia. Porque también aparecen nombres como Robinho Romero y Cristo Navarrete. Y sinceramente, me encanta escuchar estos nombres. ¿Por qué? Porque significa que la competencia sigue viva dentro de Verde Valle. Porque significa que nadie tiene el lugar asegurado. Porque significa que hay hambre. Y si algo necesita Chivas para volver a competir por títulos es precisamente eso. Hambre. Ambición. Jugadores que quieran comerse el mundo. Jugadores que entiendan lo que representa esta camiseta. Ahora bien, tampoco vamos a volvernos locos. Todavía no han debutado en Primera División. Todavía tienen mucho camino por recorrer. Todavía deben demostrar que pueden soportar la presión que implica defender el arco más mediático del fútbol mexicano. Porque una cosa es jugar en fuerzas básicas y otra muy diferente es escuchar a más de 40 millones de aficionados opinando después de cada partido. Ahí es donde se conoce el verdadero carácter. Y aquí quiero saber qué piensan ustedes. Si mañana Tala Rangel se fuera a Europa, ¿quién debería convertirse en el siguiente proyecto de la portería rojiblanca? Porque ojo, ese escenario ya no parece tan lejano. Cada vez se habla más del interés europeo. Cada vez se reconoce más el crecimiento de Tala. Cada vez parece más posible que llegue una oferta importante. Y si eso sucede, Chivas tendrá que tomar decisiones muy delicadas. ¿Buscar un portero experimentado? ¿Confiar en Valle? ¿O apostar definitivamente por una de estas jóvenes promesas? Yo voy a ser sincero. Me ilusiona pensar que el próximo gran portero de Chivas ya está entrenando con el primer equipo y todavía no lo sabemos. Porque las grandes historias del fútbol empiezan así. Sin reflectores. Sin titulares. Sin ruido. Y de repente un día aparece un joven, toma una oportunidad y cambia su vida para siempre. Tal vez estamos viendo el inicio de algo parecido. Tal vez Milito ya detectó algo que muchos todavía no alcanzamos a ver. O tal vez la próxima gran figura del arco rojiblanco está más cerca de lo que imaginamos. Pero cuidado,
porque mientras la afición observa a estos jóvenes guardametas, también hay movimientos importantes dentro de la cantera y uno de ellos podría generar bastante conversación entre los rojiblancos. Y créanme, lo que está ocurriendo con algunos talentos que están dejando la institución merece una charla muy seria. Hay algo que últimamente me está dando vueltas en la cabeza y quiero hablarlo con ustedes porque creo que toca una fibra muy sensible para cualquier aficionado de Chivas. Y no se trata de un fichaje bomba, ni de una polémica arbitral, ni siquiera de una derrota dolorosa. Se trata de algo que duele de una forma diferente. Porque cuando ves que varios jugadores formados en Verde Valle terminan encontrando su camino en otro equipo, inevitablemente te haces una pregunta incómoda. ¿Estamos aprovechando realmente todo el talento que produce nuestra cantera? Antes de seguir, ya saben la dinámica. Si sienten estos colores como nosotros, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita porque aquí hablamos de Chivas como se habla entre compás, con pasión, con debate y con mucho orgullo rojiblanco. Y es que en los últimos años se ha repetido una historia bastante curiosa. Una historia que conecta directamente a Chivas con Cruz Azul. Sí, Cruz Azul. Porque mientras el Guadalajara sigue produciendo jóvenes futbolistas, varios de ellos han terminado vistiendo la camiseta celeste. Y aquí quiero ser muy claro. No estoy diciendo que todos eran futuras estrellas. No estoy diciendo que todos iban a convertirse en leyendas del club. Pero cuando empiezas a sumar nombres, cuando empiezas a revisar trayectorias, cuando empiezas a mirar el patrón completo, la conversación se vuelve bastante interesante. El caso más reciente es el de Sandor Camacho. Y aquí es donde muchos aficionados comenzaron a levantar la ceja. Porque hablamos de un futbolista que generaba ilusión dentro de las fuerzas básicas. Uno de esos jóvenes que poco a poco iban llamando la atención y que muchos esperaban ver algún día peleando un lugar en el primer equipo. Pero de repente la historia tomó otro rumbo. Y ahora será Cruz Azul quien intente desarrollar ese talento. A ver, ¿no les ha pasado que cuando un jugador se va, inmediatamente piensas que no pasa nada, pero meses después empiezas a preguntarte qué hubiera ocurrido si se hubiera quedado? Porque el fútbol está lleno de historias así. Historias que parecen pequeñas cuando comienzan y enormes cuando terminan. Y junto a Camacho aparecen otros nombres que también siguieron un camino parecido. Ariel Castro, por ejemplo. Un jugador que realizó gran parte de su formación en Guadalajara pero que terminó buscando oportunidades lejos de Verde Valle. Y aquí es donde quiero abrir el debate. Porque muchas veces los aficionados pensamos que si un jugador no triunfa en Chivas significa automáticamente que no tenía nivel. Pero seamos honestos. El desarrollo de un futbolista depende de muchas cosas. Depende del entrenador. Depende del momento. Depende de la competencia interna. Depende incluso de la confianza. ¿Cuántos jugadores hemos visto explotar en otros clubes después de pasar desapercibidos en el suyo? Muchísimos. Y eso aplica en todo el mundo. Luego aparece el caso de Íñigo Cuesta. Otro joven que salió buscando oportunidades. Otro talento que intentó construir su camino fuera de Guadalajara. Y aunque las cosas tampoco resultaron perfectas para él, su historia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que nunca desaparece. ¿Cuántos futbolistas realmente tiene espacio para debutar en un club tan grande como Chivas? Porque la realidad es dura. Todos sueñan con llegar. Muy pocos lo consiguen. Y todavía menos logran quedarse. Pero si hablamos de nombres que siguen generando conversación entre la afición, inevitablemente tenemos que llegar al caso de Chiquete Orozco. Y aquí sí cambia completamente la dimensión del asunto. Porque ya no hablamos de una promesa. Hablamos de un jugador consolidado. Un futbolista que creció en la institución. Un defensa que representaba identidad. Un mexicano formado en casa. Uno de esos jugadores con los que la afición se identifica rápidamente. Por eso su salida generó tantas emociones encontradas. Porque una cosa es perder a un futbolista cualquiera y otra muy diferente es perder a alguien que la gente sentía como propio. Y voy a ser sincero. Todavía hay aficionados que no terminan de aceptar esa historia. Todavía hay quienes creen que pudo resolverse de otra manera. Todavía hay quienes sienten que Chiquete debía seguir siendo una pieza fundamental del proyecto rojiblanco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hizo bien el jugador? ¿Hizo bien la directiva? ¿O todos perdieron un poco en aquella negociación? Porque esas son las conversaciones que siguen vivas incluso mucho tiempo después. Y ojo, porque la conexión entre Chivas y Cruz Azul no termina en los jugadores. También aparecen personas que ayudaron a formar talento dentro de Verde Valle. Gente que trabajó en la cantera. Gente que conoce perfectamente lo que significa desarrollar futbolistas mexicanos. Y eso demuestra algo muy importante. La cantera de Chivas sigue siendo respetada en todo el fútbol mexicano.
Porque cuando otros clubes buscan talento, muchas veces terminan mirando hacia Guadalajara. Y aunque eso puede generar cierta molestia entre la afición, también es una prueba de la calidad del trabajo que se realiza dentro de la institución. Ahora la gran pregunta es otra. ¿Quién será el próximo joven que logre romper esa barrera y consolidarse definitivamente con el primer equipo? Porque mientras algunos salen buscando oportunidades, otros están tocando la puerta de Gabriel Milito con fuerza. Y créanme, hay varios nombres de fuerzas básicas que están empezando a llamar muchísimo la atención durante esta pretemporada. Y uno de ellos podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la Apertura 2026. No sé ustedes, pero hay algo que siempre me emociona cuando empieza una nueva temporada. Y no estoy hablando de los refuerzos, ni de los uniformes nuevos, ni siquiera del primer partido. Estoy hablando de esos momentos donde alguien recibe una oportunidad que puede cambiarle la carrera para siempre. Porque en el fútbol, y especialmente en Chivas, una oportunidad puede valer más que cualquier discurso. Y hoy hay dos jugadores que están frente a una puerta enorme. Una de esas puertas que, si logran abrirla, podrían cambiar completamente su historia dentro del Guadalajara. Pero antes de seguir, si tú también vives cada noticia del rebaño como nosotros, deja tu like, suscríbete y activa la campanita porque aquí hablamos de Chivas con pasión, con análisis y como si estuviéramos platicando entre amigos después de una buena carne asada viendo fútbol. Y es que mientras muchos aficionados siguen hablando de quién será titular, quién llegará o quién podría salir, hay dos nombres que están apareciendo cada vez más en las conversaciones rojiblancas. Jordan Carrillo, Kevin Castañeda. Y sinceramente, creo que estamos ante una situación mucho más importante de lo que parece. Porque a veces los lugares en un equipo no se ganan solamente entrenando mejor. A veces aparecen circunstancias que cambian todo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La ausencia de Efraín Álvarez abre un escenario completamente diferente para el inicio del torneo. Y aquí quiero detenerme un segundo. ¿Cuántas veces hemos visto a un jugador aprovechar una lesión o una ausencia para quedarse con el puesto? Muchísimas. De hecho, algunas de las mejores historias del fútbol empiezan así. Un futbolista recibe una oportunidad inesperada. Juega 2 partidos. Luego juega 3. Después 4. Y cuando el titular regresa, ya nadie puede sacarlo del 11. A ver, seamos honestos. Eso puede pasar perfectamente en Chivas. Porque una cosa es llegar como refuerzo. Y otra muy distinta es demostrar en la cancha que mereces quedarte. Y aquí es donde Jordan Carrillo y Kevin Castañeda tienen una oportunidad de oro. Porque no hablamos solamente de cubrir una ausencia temporal. Hablamos de convencer a Gabriel Milito. Hablamos de ganarse a la afición. Hablamos de demostrar que pueden ser titulares cuando el plantel esté completo. Y eso cambia completamente la presión. Porque cuando sabes que estás jugando mientras alguien se recupera, tu mentalidad es una. Pero cuando entiendes que puedes quedarte con el puesto de forma definitiva, todo se vuelve mucho más serio. Y voy a ser sincero. Eso me gusta. Porque la competencia interna es exactamente lo que necesita este equipo. Durante muchos años escuchamos que algunos jugadores tenían el puesto asegurado. Que no había competencia real. Que faltaba exigencia. Bueno, parece que eso está cambiando. Y Chivas necesita eso para pelear títulos. Necesita que nadie se sienta cómodo. Necesita que todos sientan que alguien viene detrás empujando fuerte. Porque así crecen los equipos campeones. Ahora bien, la historia podría ser todavía más grande. Porque no solamente hablamos de la ausencia de Efraín. También existe la situación de los jugadores que siguen involucrados con la selección mexicana. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más interesante. Porque imaginen por un momento que algunos de los futbolistas mundialistas regresan más tarde. Imaginen que necesitan descanso. Imaginen que el inicio del torneo llega antes de que estén listos. ¿Quién ocupará esos espacios? Exactamente. Los que estén preparados para aprovechar el momento. Y ahí Jordan Carrillo y Kevin Castañeda podrían encontrarse con minutos que tal vez nadie esperaba hace unas semanas. Por eso esta pretemporada es tan importante. Porque no se trata únicamente de ponerse en forma. No se trata solamente de correr o entrenar. Se trata de convencer al entrenador. Se trata de demostrar personalidad. Se trata de levantar la mano cuando aparece la oportunidad. Y aquí quiero preguntarles algo. Si ustedes fueran Gabriel Milito y solamente pudieran elegir a uno para iniciar el Apertura como titular, ¿a quién elegirían? ¿Jordan Carrillo? ¿Kevin Castañeda? ¿O creen que ninguno debería mover a los jugadores que normalmente ocupan esa posición? Porque el debate está buenísimo. Y además hay otro detalle que muchos no están considerando. Cuando un jugador aprovecha una oportunidad así,
obliga a todos los demás a elevar su nivel. Y eso beneficia directamente a Chivas. Porque el verdadero ganador termina siendo el equipo. Y honestamente, después de tantos años escuchando que el Guadalajara necesitaba más competencia interna, ver esta batalla por los puestos me parece una excelente noticia. Ahora solamente falta una cosa. Ver quién tiene el carácter para responder cuando llegue la hora de la verdad. Porque entrenar bien es importante. Pero jugar frente a un Akron lleno, con millones de aficionados esperando resultados, es una prueba completamente diferente. Y créanme, hay un jugador del rebaño que recientemente dejó un mensaje que está dando mucho de qué hablar entre los aficionados rojiblancos. Un mensaje lleno de sentimiento, nostalgia y emoción que podría esconder mucho más de lo que parece a simple vista. Cuando vi esta situación me quedé pensando en algo que seguramente más de un aficionado rojiblanco se ha preguntado alguna vez. ¿Qué pasa con esos jugadores que parecían tener todo para triunfar en Chivas, pero de repente desaparecen del radar? Porque seamos honestos, el fútbol está lleno de historias de éxito, pero también está lleno de caminos que toman rumbos inesperados. Y hoy tenemos precisamente uno de esos casos. Pero antes de seguir, si tú también vives cada noticia del Guadalajara con pasión, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí no hablamos de Chivas como un periódico. Aquí hablamos como aficionados que sienten estos colores y que siempre tienen algo que debatir. Porque la historia de Teun Wilke es una de esas que generan opiniones divididas. Y quiero saber desde el principio qué piensan ustedes. ¿Todavía creen que puede triunfar en Chivas? ¿O sienten que su etapa en el Guadalajara poco a poco se está acercando a su final? Porque la realidad es que la situación comienza a verse complicada. Y no lo digo para generar polémica. Lo digo porque cuando arranca una nueva pretemporada, cuando llega un nuevo entrenador, cuando se empiezan a definir los proyectos deportivos, ese suele ser el momento perfecto para demostrar que sigue siendo parte de los planes. Y aquí es donde aparece la gran señal que tiene preocupados a muchos aficionados. Teun Wilke no apareció entre los jugadores considerados para la pretemporada de Gabriel Milito. Y eso, nos guste o no, siempre manda un mensaje. A ver, seamos honestos. Los entrenadores pueden equivocarse. Los directivos también. Los aficionados muchísimo más. Pero cuando un técnico toma la decisión de observar a ciertos jugadores y dejar fuera a otros, normalmente es porque ya tiene una idea bastante clara de lo que busca. Y parece que, por ahora, Teun no entra dentro de esa visión. Lo curioso es que hace no mucho la historia parecía completamente diferente. Porque cuando llegó al proyecto rojiblanco, había ilusión. Había expectativa. Había quienes veían en él un delantero distinto. Un atacante con características poco comunes. Uno de esos perfiles que no abundan en el fútbol mexicano. Y por momentos parecía que el club estaba apostando fuerte por su desarrollo. Por eso esta situación genera tantas preguntas. Porque no estamos hablando de un futbolista cualquiera. Estamos hablando de un jugador que incluso renovó contrato hace relativamente poco tiempo. Y aquí es donde la conversación se vuelve interesante. Porque si el club decidió extender su vínculo, significa que en algún momento creyó seriamente en su potencial. Entonces, ¿qué cambió? ¿Fue cuestión de rendimiento? ¿Fue cuestión de oportunidades? ¿Fue cuestión de adaptación? ¿O simplemente Gabriel Milito tiene otras prioridades para construir su ataque? Porque todas esas preguntas siguen abiertas. Y voy a ser sincero. A mí este tipo de historias siempre me generan cierta frustración. No por el jugador específicamente, sino porque encontrar delanteros mexicanos de calidad nunca ha sido sencillo. Y eso lo sabemos todos los que seguimos la Liga MX. Cada torneo escuchamos exactamente la misma conversación. Faltan centros delanteros. Faltan goleadores. Faltan atacantes que puedan marcar diferencias. Por eso cuando aparece un joven delantero, la afición siempre tiene esperanza. Siempre imagina que puede convertirse en ese jugador que termine resolviendo muchos problemas. Pero el fútbol no siempre sigue el guión que uno imagina. Y quizá eso es lo que está ocurriendo aquí. Tal vez Teo necesita otro entorno. Tal vez necesita más minutos. Tal vez necesita continuidad. O tal vez todavía no hemos visto su mejor versión. Porque tampoco podemos ignorar algo importante. Su carrera todavía es joven. Todavía tiene margen de crecimiento. Todavía puede sorprender. Y aquí quiero abrir el debate. Si ustedes fueran Gabriel Milito, ¿qué harían? ¿Le darían una nueva oportunidad? ¿Lo prestarían nuevamente? ¿Buscarían una venta definitiva? Porque la respuesta no es tan sencilla como parece. Y mientras tanto, la competencia en el ataque rojiblanco sigue aumentando. Llegan nuevos jugadores. Aparecen nuevas alternativas. Y cada vez es más difícil encontrar espacios. Eso significa que el tiempo corre.
Y en el fútbol profesional, cuando el tiempo corre, las decisiones importantes suelen llegar más rápido de lo que muchos imaginan. Por eso las próximas semanas podrían ser fundamentales para definir el futuro de Teun Wilke. Porque una cosa está clara. La historia todavía no termina. Todavía hay movimientos por realizar. Todavía hay decisiones pendientes. Y mientras algunos futbolistas buscan convencer a Gabriel Milito, también hay novedades que están provocando muchísimo ruido entre los aficionados rojiblancos fuera de la cancha. Especialmente una relacionada con Chivas y algo que muchos llevaban meses esperando ver por primera vez. Hay momentos donde el silencio dice mucho más que cualquier conferencia de prensa. Y honestamente, eso es exactamente lo que siento que está pasando con Carolina Jaramillo. Porque mientras los rumores siguen creciendo, mientras los aficionados intentan descifrar qué va a pasar con una de las futbolistas más importantes del Guadalajara, ella está haciendo algo que me llama muchísimo la atención. Está trabajando, está entrenando, está preparándose. Y eso, para mí, dice bastante. Pero antes de seguir, si tú también sigues al rebaño sagrado, al equipo varonil y al femenil con la misma pasión, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí hablamos de Chivas como verdaderos aficionados, con orgullo, con debate y sin filtros. Porque a ver, seamos honestos. Cuando escuchamos rumores de posibles salidas, normalmente vemos dos tipos de reacciones. Están los jugadores que parecen desconectarse. Y están los que responden trabajando más fuerte que nunca. Y Carolina Jaramillo parece pertenecer al segundo grupo. Mientras muchas personas hablan sobre su futuro, ella aparece entrenando por su cuenta, preparándose físicamente, trabajando resistencia, velocidad, fuerza y demostrando algo que siempre ha caracterizado a los futbolistas y deportistas importantes: profesionalismo. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque más allá de cualquier rumor, más allá de cualquier decisión de la directiva, más allá de cualquier negociación pendiente, eso es algo que merece reconocimiento. Porque no es fácil. Imaginen estar escuchando constantemente que podrías salir del equipo. Imaginen leer comentarios todos los días. Imaginen no saber exactamente qué va a ocurrir en unos meses. Y aún así levantarte temprano para entrenar como si nada estuviera pasando. Eso habla de carácter. Y vaya que Carolina ha demostrado carácter durante su etapa con Chivas Femenil. Por eso esta situación genera tanta preocupación entre los aficionados. Porque no estamos hablando de cualquier jugadora. Estamos hablando de una futbolista que ha sido parte importante de la identidad reciente del equipo. Una líder. Una referente. Una de esas jugadoras que cuando están en la cancha transmiten personalidad. Y justamente por eso el mensaje que publicó hace algún tiempo dejó a muchos aficionados pensando. Porque no sonó como una publicación cualquiera. Sonó como esas palabras que uno escribe cuando sabe que algo importante podría cambiar. Y desde entonces la incertidumbre no ha desaparecido. A ver. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Carolina Jaramillo debe seguir siendo parte del proyecto de Chivas Femenil? Porque yo voy a ser sincero. Cuando un equipo entra en una etapa de reconstrucción, las decisiones suelen ser difíciles. Muy difíciles. Algunas veces es necesario renovar ciertas posiciones. Algunas veces hay que apostar por nuevas generaciones. Pero también hay futbolistas cuya experiencia vale oro dentro de un vestidor. Y ahí es donde aparece el debate. Porque Chivas Femenil ya ha visto salir nombres importantes recientemente. Y cada salida provoca una pregunta inevitable. ¿La reconstrucción está fortaleciendo al equipo o existe el riesgo de perder demasiada experiencia en poco tiempo? Porque una cosa es renovar. Y otra muy distinta es perder identidad. Y eso aplica tanto para el equipo varonil como para el femenil. Esto es Chivas. La identidad siempre importa. Siempre. Ahora bien, tampoco podemos ignorar que el fútbol profesional funciona de otra manera. Los ciclos terminan. Las etapas cambian. Los proyectos evolucionan. Y muchas veces las decisiones que parecen dolorosas en el presente terminan siendo positivas en el futuro. Pero para que eso ocurra, la planificación tiene que ser perfecta. Y sinceramente, ahí es donde muchos aficionados tienen dudas. Porque cuando empiezas a ver varias bajas importantes en poco tiempo, inevitablemente surge la preocupación. Y más cuando todavía no existe una respuesta definitiva sobre el futuro de una futbolista tan importante como Carolina. Por eso cada entrenamiento, cada publicación, cada señal genera conversación entre la afición rojiblanca. Porque todos quieren saber lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Existe una renovación en camino? ¿O estamos viendo los últimos meses de una jugadora histórica dentro del proyecto? Y mientras esas preguntas siguen sin respuesta, Carolina continúa haciendo lo único que realmente puede controlar: prepararse.
entrenar, trabajar y demostrar que sigue lista para competir al máximo nivel. Pero ojo, porque dentro de Chivas Femenil también se están moviendo otras piezas importantes. Y una de las decisiones que estaría tomando la directiva respecto a la portería podría generar opiniones divididas entre los aficionados rojiblancos en los próximos días.